Buenos días. Quiero agradecer a la Sociedad Venezolana de Psiquiatría esta invitación a participar en este evento del Congreso y felicitar a sus organizadores. Considero que cualquier evento de este tipo científico que se haga en esta época, en este momento, amerita un gran esfuerzo y merece también un gran reconocimiento. El tema que vamos a conversar es referido a la influencia de la pandemia en los trastornos de la conducta alimentaria. Me voy a basar fundamentalmente en presentarles, compartirles un par de trabajos que se han hecho en el marco del curso de ampliación de conocimientos en trastornos de la conducta alimentaria 2020 y 2021 de la Cátedra de Psiquiatría del Hospital Universitario de Caracas. Y me voy a referir fundamentalmente a dos estudios que son en el 2020, referidos a los hábitos alimentarios en la población adulta en pandemia, y uno más reciente, 2021, sobre la influencia de la pandemia en los trastornos específicos ya de la conducta alimentaria. Va a tener una pequeña introducción, vamos a ver esos dos estudios, algunos datos internacionales para comparar y conclusiones y recomendaciones. Vamos directamente ya sobre el primer estudio que les comenté, que fue un trabajo realizado a través de una encuesta en formato Google Form distribuida online entre el 1 al 31 de agosto del año 2020, los primeros 4 meses de pandemia. Recogimos 1.259 cuestionarios validados en idioma español, con edades comprendidas entre 15 y 68 años, un promedio de 42 años, predominio del sexo femenino. El 96-97% de los encuestados estaban en su país de residencia, varias regiones, América Latina, Europa, Estados Unidos, y el país con mayor número de encuestados fue Venezuela. Una de las preguntas que se hicieron en aquella oportunidad era orientada a los hábitos de alimentación, y la primera es si durante los últimos 4 meses, que ya estábamos en pandemia, había tenido cambios en sus hábitos de alimentación, y fíjense que el 63% de los encuestados respondieron que sí habían tenido cambios en sus hábitos de alimentación. Si eso durante ese periodo había tenido variación de peso, sé que había un 41% que respondieron que había aumentado de peso, un 18% que había perdido peso y un 42% se había mantenido en el peso. Pero eso quiere decir que un 58% de los encuestados tuvo una variación en el peso. Cuanto a la preferencia de consumo en esos meses, se preguntó si en esos meses había tenido preferencia por el consumo de grasas, carbohidratos, frutas, vegetales, chucherías u otros. Sé que 875 de los encuestados respondieron haber tenido preferencia por el consumo de carbohidratos, 855 por frutas y vegetales, pero 607 encuestados también por chuchería. Entonces vean que entre carbohidratos y chuchería hubo un número importante que refirieron haber tenido en esa época preferencia por el consumo de estos tipos de alimentos. Cuando se preguntó si en los últimos meses había tenido una dieta balanceada, consideraba que habían tenido una dieta balanceada, un gran número, 720 de los encuestados respondieron que sí, pero 539 que no consideraban haber tenido una dieta balanceada. Cuando se quiso explorar sobre si habían tenido alguna dificultad en la adquisición de los alimentos deseados, 403 personas refirieron que sí, 856 afortunadamente respondieron que no habían tenido dificultad en la adquisición de los alimentos deseados. Me llamó la atención, queremos averiguar sobre si producto de la cuarentena y el estar más en sus casas, había empezado a practicar ayunos prolongados durante la cuarentena por el tema de un poco esto de la dieta del ayuno. Y un 26% respondieron que sí, 73%, 74% de la muestra respondieron que no habían empezado a practicar ayunos prolongados durante la cuarentena. Pero quisimos generalizar un poquito más y nos fuimos al tema de las dietas. Preguntamos si había incorporado algún tipo de dieta saludable durante la cuarentena. Desde que el 37% respondió que sí y el 63% respondió que no. Pero esos que respondieron que sí, ¿de dónde? Se les preguntó de dónde había sacado una dieta saludable. Y nos llamó mucho la atención que
porque fíjense que hay un número importante que es el 43.6% de los que respondieron que así había comenzado a hacer una dieta saludable, la habían diseñado ellos mismos. Posteriormente, después un 12.8% la había sacado de internet, un 9% no aplica, un 6.2% de las redes sociales, 9% se las había recomendado a alguien y 19.4% que acudió a un nutricionista. 19.4% acudió a un nutricionista. Perdón, aquí que es 12.8% por internet y de alguna manera nos llama, repito, quiero hacer énfasis sobre el tema de que 43.6% la diseñó. Es un factor de riesgo para la precipitación, para que se desencadene un trastorno de la conducta alimentaria, las dietas autodiseñadas. Hay que tenerlo bien en cuenta posteriormente cuando ya nos enfoquemos en los trastornos de la conducta alimentaria. En ese, entonces, encuesta en población general en la pandemia, llama esto la atención que el 43.6% se había autodiseñado una dieta y la mayoría, pues, de internet, redes sociales, solamente un 19, un 20%, 19% acudió a un especialista en la dieta. Entonces 67, 68% no consultó a un especialista para comenzar una dieta. Y repito, esto es uno de los factores, dietas autodiseñadas en el para desencadenar un trastorno en la conducta alimentaria. En esta primera encuesta, entonces, de 2020, hábitos alimentarios en pandemia, tenemos algunas conclusiones dentro de las varias que hay generales, que más de la mitad de los encuestados refieren a haber experimentado cambios en sus hábitos alimentarios durante el periodo mayo-agosto de 2020. El 58% refirió variación en su peso, aumento o disminución. Hubo aumento importante en la ingesta de carbohidratos, comida chatarra, chucherías, así como café, té y bebidas alcohólicas. Un 36% de los encuestados consideraron que los cambios de hábitos influyeron de manera positiva en su salud. Esto nos va a servir de base para algunos comentarios en comparación con ya el tema sí que nos ocupa y del segundo trabajo que realizamos este año, que es específico sobre los trastornos de la conducta alimentaria en la pandemia. Como repito, este es producto del trabajo de los asistentes, docentes y colaboradores del curso de ampliación de conocimiento en trastornos de la conducta alimentaria. Estamos los cursantes, los docentes que siempre nos acompañan y algunos invitados, como la licenciada Beatriz Verdi de España y la nutricionista licenciada Martín Mayerlin Hurtado del Centro Médico de Caracas. Esta encuesta 2021, vamos a ver las características de la muestra. También fue por encuesta bajo formato Google Form, administrada entre 6 de septiembre y 6 de octubre del 2021, 103 cuestionarios validados, aceptamos en idioma español, con edades comprendidas de los participantes entre 14 y 75 años, con un promedio de 45 años. Pacientes con diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria y personas de diagnóstico específico de la población general, para que nos permitieran también hacer como una cierta comparación de cómo había evolucionado también el tema de los hábitos desde el año pasado a este año, si pudieran hacer algunas comparaciones dentro del grupo, también donde específicamente se les pasó a pacientes diagnosticados con trastorno de la conducta alimentaria. El predominio de sexo fue el femenino también, como el anterior, y un 12.6% de sexo masculino. Como les dije, el predominio fue del sexo femenino. Tenemos aquí el país donde ha estado usted durante mayor parte del tiempo de la pandemia, igualmente Venezuela. También teníamos un número importante de España por los colaboradores, Estados Unidos, Colombia, Canadá, fundamentalmente los más importantes, América Latina varios, etc. La pregunta, ¿cree usted, de las 103 personas que respondieron, se le pregunta, ¿cree usted que durante la pandemia sus hábitos alimenticios mejoraron, empeoraron o no cambiaron? Bueno, que no cambiaron, tenemos aquí el 26.2%, pero el 16.5% reportó que mejoraron y un 57.3% de los encuestados refirió que sus hábitos alimenticios en la pandemia habían empeorado. Es decir, un 73.8% refirió que habían cambiado. Importante tener esto en cuenta que el 57.3% refirió que sus hábitos habían empeorado. Durante este tiempo de pandemia, ¿comenzó usted algún tipo de dieta especial? Como preguntábamos allá, especifique cuál. Entonces, sí, un 34% y un no, un 62%. Si era vegetariana, si era dieta mediterránea,
ayunos prolongados, bueno, fue un porcentaje bajo, pero sí comenzó algún tipo de dieta especial, un número de 34% y no un 62,7%. Con respecto a su peso, que también lo preguntábamos ya durante la pandemia, ¿qué refiere usted? Aumentó el peso 36%, disminuyó el peso 35% y no hubo variación en un 29%. 30 y pico, 35 y 30 más o menos igual, eso fue más o menos equilibrado. Sin embargo, también cuando vamos al tema de la comorbilidad psiquiátrica, de la salud mental, en esta muestra, durante la pandemia hubo un porcentaje importante que refirió tener ansiedad, angustia y estrés, como fue el 44%, aislamiento y miedo a salir 10%, tristeza, depresión, trastornos del sueño, que fue la vedette de esta pandemia, problemas intrafamiliares, y un 26% apenas de los encuestados refirió que no había experimentado ningún tema referente a la salud mental. Con estos datos vamos a permitir hacer un estudio, análisis comparativo de las encuestas 2020 y esta, en algunos de los ítems investigados. En cuanto a las características de la muestra, bueno, ya vemos que la del año pasado fue un número mucho más importante, 1.259, y esta fue más específica, 103 cuestionarios validados. Creo que no se validaron un par de cuestionarios, pero esto fue el número total de la muestra. La fecha de agosto de 2020, como les dije, esta última entre el 6 de septiembre y 10 de octubre de 2021. El promedio de edad de la encuesta del año pasado fue 42 años hasta 45 años, bastante similar. Sexo, predominio del sexo femenino en las dos. Si comenzó una dieta especial o no, en la encuesta del año pasado, sí un 37% y sí un 34% de este año, más o menos igual. Y si hubo variación de peso, aumentó en un 41%, la encuesta del año pasado disminuyó en un 18%, pero fíjese este dato importante, y aquí disminuyó refirieron que hubo una disminución de peso, un mayor número de encuestados. Recuérdense que aquí hubo un porcentaje importante de personas que tenían diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria, que ahora vamos a ver cuánto fue. Cuando lo estamos haciendo comparativamente, bueno, los hábitos alimentarios en 2020 refirieron que habían cambiado los hábitos en un 62%, pero también de manera importante, de manera positiva. Cuando se preguntó cómo consideran ustedes que sus hábitos de alimentación influyeron en la salud durante este periodo, un porcentaje importante, 36% refirió que de manera positiva y solo un 18% que de manera muy negativa ese cambio de hábito. Ahora, en esta encuesta de 2021, 73% experimentó cambios en sus hábitos. Mejoraron un 16,5%, pero fíjense que aquí hubo un 57% de los encuestados que refirió que sus hábitos de alimentación en este periodo empeoraron, en comparación de que había tenido cambios en la encuesta del 2020. Con respecto a la variación del peso, en la encuesta pasada, aumentó de peso, refirieron un 40% de los encuestados, disminuyó de peso, que ha perdido peso un 17%. Y fíjense, en esta de este año ha aumentado de peso un 35%, más o menos parecido, pudiera no haber una diferencia importante, pero sin embargo, lo que refirieron que había una disminución de peso se elevó a 35% en la encuesta de este año. 35% que refirió hubo una disminución de peso, versus un 17%, 18% en la encuesta del año pasado. Esto sí es una diferencia no estadísticamente significativa, pero sí significativa, importante. En cuanto a la comorbilidad psiquiátrica, en el grupo del año pasado, pues vimos un 33%, 33,8% refirió que pudo haber depresión, trastornos de ansiedad, trastornos con el sueño, y en la encuesta de esta vez, un 43,7% refirió haber tenido angustia, estrés, posteriormente ansiedad, miedo a salir, problemas de tristeza y problemas con el sueño, un porcentaje también importante esta vez. Cuando entonces se quiso ya analizar específicamente, como habíamos dicho, que se pasó en estos grupos de trabajo y estudio, se le pasó específicamente a pacientes que padecieran de trastorno de conducta alimentaria y que se extendió también, aparte de la población general, para hacer los estudios comparativos, pero ya aquí, analizando específicamente cuáles de los encuestados sí tenían diagnosticado un trastorno de la conducta alimentaria, bueno, nos encontramos que el 46,6% lo tenían, es decir, nos da un 48
número absoluto de las personas, de los encuestados, de los 103 que padecían un trastorno de la conducta alimentaria. Vamos a dedicarnos a esto ahora, a analizar esa población un poco más en detalle. Es el tema en sí, pues, que no. Nosotros concebimos a los trastornos de la conducta alimentaria como un espectro. Y ese espectro va desde la anorexia nerviosa más restrictiva hasta la superobesidad, hasta el índice de masa corporal mayor de 40. ¿Verdad? Que es un espectro, pero hemos visto que evoluciona un poco de esa manera. ¿En qué sitio del espectro estamos en cada momento? Bueno, depende de los criterios que se cumplan, pero lo vemos como un espectro que comprende la anorexia nerviosa, con su tipo restrictivo y compulsivo purgativo, la bulimia nerviosa. También tenemos los no especificados, el trastorno de atracón, la obesidad, que es lo que no todos los grupos tienen como clasificación en los trastornos complementarios. La obesidad, nosotros sí lo consideramos trastorno complementaria alimentaria. Tenemos la vigorexia, la autorexia y los trastornos de la conducta alimentaria en niños. Pero nos vamos a fijar para el análisis fundamentalmente en la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno de atracón, que fueron los que nos parecieron más importantes y más prevalentes en la encuesta. Es importante tener en cuenta lo que son los síntomas específicos de estos trastornos. Y ahí tenemos que tener en cuenta las restricciones de comida, los atracones de comida, y un atracón se define, un binge eating, un atracón de comida se define como una cantidad de comida que la persona ingiere y en un tiempo determinado en el que la mayoría de las personas no pudieran ingerir ni esa cantidad ni en ese tiempo. Es decir, es una ingesta de una gran cantidad de comida en un tiempo muy corto, en el cual la mayoría de las personas, repito, no pudieran ingerir esa cantidad de alimentos. Tenemos entonces síntomas específicos, restricciones de comida, atracones de comida ya definidas, conductas compensatorias, que son la actividad física excesiva con el objetivo de perder peso, el abuso de laxantes y los vómitos autoprovocados, y la distorsión en la autopercepción de la imagen corporal y el peso. Son síntomas muy específicos de los trastornos de la conducta alimentaria. Ahora vamos ya específicamente, extrajimos ese grupo que sí refirió que padecía de algún trastorno de la conducta alimentaria, tenían diagnosticado algún trastorno de la conducta alimentaria y quisimos averiguar en qué porcentaje, cuáles los trastornos. Y fíjense que hay un 33% que refirió ser diagnosticada al ser de anorexia nerviosa, un 13% bulimia nerviosa y un 21-22% de trastorno de atracón. 13% trastorno no especificado. Bueno, después vienen el evitativo restrictivo, obesidad, vigorexia, autorexia o ninguno de los anteriores. Pero fundamentalmente vamos a fijar en la anorexia nerviosa con un número importante de 30%, la bulimia y el trastorno de atracón. Anorexia nerviosa, el número absoluto fue entonces 17 de los encuestados, la bulimia nerviosa 7 de los encuestados, trastornos de atracón 11 de los encuestados. Trastorno de alimentación no especificado o ninguno de los anteriores 11, obesidad 3, ortorexia 2 y la mayoría, fue importante este dato también, que la mayoría de los encuestados tenían menos de 3 años de haber sido diagnosticados con el trastorno de la conducta alimentaria. Tiempo de evolución, como dije, menos de un año, el 47-48% de la muestra. Entre 3 y 1 año, el 23% de la muestra. O sea, en pacientes relativamente recién diagnosticados. Síntomas específicos que predominaron de trastornos de la conducta alimentaria, respondiendo a esta pregunta, durante el transcurso de la pandemia, usted ha presentado una frecuencia mayor de episodios de restricciones alimentarias, preocupación exagerada por el peso, preocupación exagerada por la imagen corporal, la de arriba, preocupación exagerada por el peso, la de abajo, atracones de comida y aumento de la actividad física para perder peso. Lo que les decía anteriormente que eran los síntomas específicos que más nos iban a explicar. Entonces, este grupo de 51 personas se refirieron a haber sido diagnosticadas de trastorno de la conducta alimentaria, sí tuvieron mayores episodios de restricción alimentaria, repito, actividad física para perder peso, distorsión en la percepción de la imagen corporal o preocupación exagerada por su autoevaluación y preocupación exagerada por el peso. Durante el transcurso de la pandemia se quería averiguar si hubo algún aumento en el número de consultas debido al trastorno y un 21%
122% refirió que sí había habido un aumento del número de consultas. Llama la atención que un 13.7% consultó incluso de emergencia. Hubo un porcentaje más o menos importante que abandonó el tratamiento y otros que no tuvieron ni aumento del número de consultas ni consultaron la emergencia por su trastorno. En conclusión, esto fue una pregunta bien directa e importante sobre el tema que nos ocupa. ¿Usted opina que en relación a su problema de alimentación, la pandemia, o el aislamiento, la cuarentena, agravó, mejoró o no tuvo influencia en el trastorno de la conducta alimentaria? Pues un porcentaje bien importante, de 78%, sostiene, piensa, opinó que se agravó su problemática, se agravó su trastorno de la conducta alimentaria. Un muy poco bajo porcentaje que mejoró, bueno, y que no tuvo ninguna influencia, un 15-16%. ¿Cómo influyó la pandemia entonces? Los trastornos de la conducta alimentaria ya más específicos, refiriéndonos a anorexia nerviosa, bulimia y trastorno de atracón. Bueno, acuérdense que decíamos 17 padecían anorexia nerviosa, 7 bulimia y 11 trastornos de atracón. Sexo femenino, los de la anorexia nerviosa, las 17 eran de sexo femenino. En bulimia 6 de sexo femenino y 1 masculino. En trastorno de atracón 11 también de sexo femenino. Edad promedio 25 años, 42 años más la bulímica y 32 años para anoréxicas más jóvenes. El trastorno de la conducta alimentaria empeoró en 15 de las 17 con anorexia nerviosa, 5 de las 7 con bulimia nerviosa y 8 de los 11 con trastorno de atracón. Que no cambió una sola anorexia, piensa que no cambió la pandemia y esta situación no influyó de manera importante en su trastorno de la conducta alimentaria, 0 de los de la bulimia y 3 de los de trastorno de atracón. Uno de las pacientes con anorexia dijo que había mejorado su trastorno, 2 de la bulimia que habían mejorado su trastorno, a lo mejor por el control de los atracones y la conducta compensatoria, y ninguno de los de el trastorno de atracón pensó que había mejorado. Indudablemente que la cuarentena teníamos más acceso a la comida, que siempre decimos la compensación de la ansiedad a través de la comida, de manera que el trastorno de atracón nadie piensa que mejoró. 8 de los 11 sí piensa que empeoró y solo 3 que no tuvo ninguna influencia. Quiero compartir con ustedes 2 estudios que me parecieron, hay varios estudios ya, pero 2 me parecieron muy importantes. Por la gran cantidad de población, lo específico, lo parecido incluso al trabajo que hicimos, que es el estudio australiano, de la encuesta nacional australiana sobre salud mental y COVID-19, realizada en abril del 2020, con una población general de 5.469 participantes, todos mayores de 18 años también, pacientes con algún trastorno de la conducta alimentaria, 108, pacientes con solo anorexia nerviosa, 88, y se comparaban los parámetros en la pandemia, en la última semana, que fue cuando se hizo la encuesta, versus sus síntomas pre-pandemia. Y se evaluaron las restricciones, las conductas purgativas, el ejercicio y los atracones. Vamos a ver entonces, de acuerdo a esos 3 grupos, trastorno de la conducta alimentaria, anorexia nerviosa como subgrupo y población general, cómo se comportaron esas conductas en esta encuesta australiana. En cuanto a las restricciones de alimentos, dice que el trastorno de los que padecían y los que reportaron tener algún trastorno de la conducta alimentaria, pues 28 y 36 refirieron que un poco o mucho habían tenido restricciones. Después, el grupo específico de anorexia nerviosa no hubo mucho cambio entre los que reportaron trastorno de conducta alimentaria en general. Aquí están también contempladas la anorexia, pero el subgrupo de anorexia realmente no mostró ningún cambio en significativo con respecto al grupo general de los que padecen trastorno de conducta alimentaria. Pero fíjese usted que la población general sí, indudablemente, restricciones no hubo de manera tan importante, porque solo un poco de restricciones, el 23%. Pero no tanto como el grupo de los que padecían y respondieron trastorno de la conducta alimentaria y anorexia nerviosa, en cuanto a restricción de comida. En cuanto a atracón, en cuanto al tema de los atracones, fíjense que el grupo de los pacientes con trastorno de la conducta alimentaria, que estaban los trastornos de atracón también, sí aumentaron el atracón de manera importante o no tanto, en un 12 y 23%. El grupo de las pacientes, particularmente con anorexia nerviosa, por el tema de la restricción, no pensaron que de alguna manera habían aumentado los atracones, y el grupo de la población general dice que sí reportó un aumento
en el número de atracones importante, de 8 mucho y 27 un poco, pero aumentó sí el número de atracones, como decíamos, en el grupo de la población general. En el grupo de trastorno de alimentación, menos en el grupo de anorexia nerviosa porque restringen más, y un poco más en el grupo general, porque aquí pues supone que está también el de los trastornos de atracón y la bulimia, que tiene también sus atracones con sus conductas compensatorias. Y el tema de los ejercicios es importante también, porque entonces, ¿qué pasaba allí? No íbamos al gimnasio, no teníamos cómo salir, pero sí mucha gente de alguna manera diseñó programas de ejercicio en sus casas. Pero vamos a ver cómo se comportaron aquí los pacientes con trastorno de la conducta alimentaria. De alguna manera tuvieron un incremento en sus esquemas de ejercicio, 17 mucho, 30 no tanto, pero un poco, 21 y 28 el grupo de las anoréxicas, y en la población general, pues sí parece que hubo un 29% en que sí aumentó de manera, no tanto, pero sí un poco más la parte de actividad física, de ejercicio. Indudablemente que un poco menos o casi no en el grupo de la población general, se mantuvo 21 y 22%, y en el grupo de los pacientes con trastorno de la conducta alimentaria, más o menos también entre los dos grupos, se mantuvo parecido y un poco menos que en la población general. Y por último, las conductas purgativas. Indudablemente que el grupo de trastorno de la conducta alimentaria sí tuvo un mayor porcentaje que aumentaron las conductas compensatorias que dijimos, vómitos autoprovocados o abuso de laxante, tanto en el grupo del trastorno de conducta alimentaria como el de la anorexia. No hubo diferencia significativa, pero sí hubo de alguna manera aumento en las conductas de purga, vómito autoprovocado y abuso de laxante, repito, pero eso en la población general, pues sí, realmente no es un tema preocupante. A manera de conclusión, podríamos hacer un resumen de estos gráficos y decir que una proporción significativa del grupo con trastornos de la conducta alimentaria reportó aumento de las conductas restrictivas, fundamentalmente atracones, purgas y ejercicios respecto al periodo prepandemia, de comparación de ellos consigo mismos en cuanto a estas conductas que, como dije, específicas de los trastornos de la conducta alimentaria. Un patrón similar se observó en su grupo de la anorexia nerviosa sin diferencia significativa. Y las personas que reportaron incremento en el número de atracones reportaron también disminución de la actividad física. Para alguna aproximación en cuanto a psicopatología, en cuanto a comorbilidad psiquiátrica en estos grupos, ellos compararon también los que tenían trastorno de alimentación y el subgrupo de anorexia nerviosa en cuanto a ansiedad y trastornos de ansiedad, más o menos igual, depresión y trastorno depresivo también más o menos igual, trastorno de estrés postraumático. Fíjense, en conductas obsesivas, no tanto trastorno obsesivo compulsivo, sino conductas obsesivas, mucho más, o bueno, algo más en el grupo de la anorexia del subgrupo de anorexia nerviosa, que hay una comorbilidad importante con trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo o trastorno obsesivo-compulsivo, y eso se refleja aquí. Trastorno bipolar, trastorno de personalidad borderline, trastorno dismórfico corporal, por supuesto que más o menos igual en ambos grupos, déficit de atención y hiperactividad, trastorno de identidad disociativo, más o menos lo otro sí fue parecido, pero llama la atención fundamentalmente alguna diferencia importante en los síntomas o el trastorno obsesivo compulsivo. Por último, quiero también llamar la atención sobre este estudio importante publicado en Pediatrics en este año, donde se revisaron las historias de los pacientes con trastorno de la conducta alimentaria en un centro específico de trastorno de la conducta alimentaria admitidos en el periodo de marzo 2017 y marzo 2021. Edad entre 10 a 23 años, admisiones del 2017 al 2020, fueron 56 pacientes admitidos, niños y adolescentes con trastorno de la conducta alimentaria en el centro específico, admisiones de abril de 2020 y marzo de 2021 ya en pandemia. Fueron 125 admisiones. En el periodo de marzo, de abril 2020 y marzo de 2021 ya en pandemia, 125. El número de admisiones entonces aumentó en un 123%. Es decir, el número de admisiones en un centro específico de trastorno de conducta alimentaria para niños y adolescentes aumentó en el periodo post pandemia en un 123%.
Y es muy contundente en este gráfico, donde realmente empiezan a cuantificar las admisiones luego del periodo de pandemia y ven que aumentan considerablemente los pacientes descompensados con los trastornos de la conducta alimentaria. Es decir, entonces podríamos nosotros sacar aquí algunas conclusiones de estos trabajos. La mayoría de los encuestados con diagnóstico de algún trastorno de la conducta alimentaria consideró que la pandemia agravó su enfermedad. Como lo vimos en nuestro estudio, nuestro trabajo, nuestra encuesta, lo vimos en el estudio australiano y lo vimos en la encuesta, las estadísticas de este centro pediátrico de trastorno de la conducta alimentaria. Anorexia nerviosa, trastorno de atracón y trastorno de alimentación no especificados fueron los trastornos más prevalentes. Restricciones, preocupación exagerada por el peso y por la imagen corporal fueron los síntomas más referidos, seguidos por atracones de comida. Un 35.3% de los pacientes aumentaron su número de consultas o acudieron a urgencias, 13.7%. Los resultados obtenidos por nosotros se corresponden a los reportados en la literatura en otros países. Bien, bueno, un poco, ¿cuáles son los factores de riesgo? Ahorita para las preguntas, conversar sobre lo mismo, que dan estos resultados que son contundentes en una sola línea. La segunda pandemia paralela a la infección por el SARS-CoV-2, indudablemente la de los trastornos de salud mental. Tener un trastorno de base predispone a padecer una exacerbación del mismo u ocurrir alguna condición comórbida. Los trastornos de conducta alimentaria son entidades crónicas, complejas, multideterminadas, y que con la pandemia y sus consecuencias biopsicosociales han exacerbado definitivamente el curso de los mismos. Durante el confinamiento preventivo, los pacientes tuvieron un mayor tiempo de exposición a las redes sociales. Y esto está comprobado en estudios locales y en estudios internacionales, que las redes sociales tienen una grandísima influencia. Recuerden que estamos hablando de adolescentes, de niños, pero ya preadolescentes, donde su adicción, casi que lo podemos llamar, a las redes sociales es muy importante, y la influencia que las mismas ejercen sobre su imagen corporal es muy importante. Entonces, se postula que durante la pandemia y la cuarentena tuvieron mucho más contacto con las redes sociales. Eso incrementa el ideal del cuerpo perfecto y de las dietas restrictivas. Mayor aislamiento social, y aquí hay una cosa importante, porque mayor aislamiento social se pone como un riesgo el agravamiento de los trastornos de conducta alimentaria en la pandemia. Pero también hemos visto un poco que algunas prefieren no. Yo como no tenía el que ir a grupos en la universidad, en el colegio, a estarme comparando con los demás, esa parte de comparación del peso, yo estoy más delgada, yo estoy más gorda que esa, que es muy frecuente, que es la norma en estos pacientes, eso disminuyó en algunas. Pero en otros, no, el mayor aislamiento social más bien sí fue un factor negativo. Mayor interacción familiar, y hay múltiples reportes, múltiples incluso, bueno, libros, donde definitivamente una de las características de las familias de pacientes con trastorno de la conducta alimentaria son familias muy disfuncionales. Cambio en la rutina, pérdida del control. Acuérdate que el tema también del control de estas pacientes sobre el peso, sobre la comida, es un tema que hay que tratar siempre, el tema del control. Entonces, cambio, por supuesto, al haber un cambio en la rutina, se siente como que una pérdida de control, y esto indudablemente exacerbó la ansiedad, la angustia, el problema de la autoevaluación del peso y de la imagen corporal. Menor disponibilidad de acceso a las consultas y a los servicios médicos. Eso fue un tema importante, porque las consultas regulares entonces no se daban, o se daban online, pero indudablemente que la telemedicina vino a ayudar, pero de entrada, entonces las consultas ya no se daban, se espaciaron, se suspendieron. Mayor frecuencia de estrés, ansiedad, síntomas depresivos y trastorno del sueño, así como conductas obsesivas, como en la mayoría de la población. Pacientes no escaparon a eso, más bien teníamos incidencia de estos problemas de salud mental mucho más fuerte en ellas. Y entonces podríamos derivarnos algunas recomendaciones al respecto. Hay que insistir en los programas de sensibilización y educación acerca de los trastornos de la conducta alimentaria y su prevención en la población general. Retomar programas de educación médica continua sobre los trastornos de la conducta alimentaria, porque cada día es más, por supuesto, pero no todas las especialidades médicas, no todos los médicos están sensibilizados y diagnostican estos trastornos. Entonces hay que retomar estos programas de educación médica continua, charlas, etcétera,
para sensibilizar sobre estos trastornos y detectar a tiempo los síntomas precoces. Retomar de manera regular la asistencia a pacientes con trastorno de conducta alimentaria y su abordaje interdisciplinario. Descartar comorbilidades asociadas lo más pronto posible en este momento. Detectar de manera precoz los casos nuevos, repito, porque la evolución pues, es diferente al detectarlos inicialmente. Promover la investigación objetiva y determinar entonces nuevos lineamientos y enfoques de ser necesarios sobre estos trastornos en estos momentos. Y promover y utilizar el recurso de la telemedicina, que ha sido indudablemente de mucho valor. Bueno, muchas gracias de nuevo por permitirme este espacio, compartir con ustedes estos datos y estos comentarios importantes sobre este tema y de alguna manera, pues, bueno, pendiente entonces para escuchar sobre sus preguntas. Muchas gracias y de nuevo la gran felicitación a la Sociedad Venezolana de Psiquiatría por este evento.